Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna, ocasión en que estaremos hablando de varios temas, noticias que tienen que ver con los sucesos de la semana y también novedades interesantes para ir compartiendo, como por ejemplo el lanzamiento de un libro sobre los pasos de Mengele en Paraguay. Realmente un tema fascinante, una leyenda que se fue tejiendo y que hoy el autor de esta investigación estará compartiendo con nosotros. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y un saludo también a la audiencia. Y sobre todo saber qué es de mito y qué puede ser cierto o leyenda de la presencia de Mengele en nuestro país. Y sobre todo teniendo en cuenta nuestra historia aún reciente de todo lo que es la época de Stroessner. Y esto está vinculado también a ciudades. Entonces, ver un poquito qué tanto es de verdad. Supongo que esa es la responsabilidad de Andrés de contarnos, ¿no? Así mismo. Y bueno, ya que estamos hablando de tiempos, también vamos a estar hablando sobre una cultura, una práctica legendaria. Estamos hablando del Día Internacional del Yoga, cómo se practica en nuestro país, cuáles son los beneficios, qué tanta falta nos hace relajarnos o pensar o sencillamente hacer un poco de ese tipo de ejercicios. Y ya que estamos hablando de culturas milenarias también, y agradecemos el tiempo al embajador de Israel en nuestro país, a quien, bueno, como decíamos antes de la entrevista, hace un buen tiempo venimos esperando para hablar sobre estas relaciones entre Paraguay e Israel, bueno, lo que tiene que ver con este país tan controvertido por un lado, porque por un lado hablamos de un reciente estado, de un territorio tan histórico, Gloria. Y sobre todo también, ¿qué significa para nosotros como país, Paraguay, lo que ha significado el voto de Paraguay hace ya 70 años, lo que significa en estos días que uno lo que tiene como una memoria reciente, ¿no? Y por el otro lado, lo que significa en general para nosotros como paraguayos el sentimiento hacia Israel. Bueno, estamos hablando de una embajada recientemente abierta y nos acompaña el embajador de Israel en Paraguay, Sef Harel. Embajador, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, usted está llegando recientemente de Israel nuevamente, estuvo acompañando al presidente Horacio Cartes en la inauguración de la embajada. Obviamente no podemos dejar de hablar lo que representa para Israel el hecho de que Paraguay sea uno de los pocos países que haya decidido mudar también su embajada en Jerusalén. Bueno, Jerusalén es el corazón del pueblo judío. Estamos agradecidos, muy agradecidos a Paraguay de su decisión a mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Yo creo que es una histórica decisión, es una justa decisión. Mire, Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío por 3.000 años y es la capital eterna del Estado de Israel desde hace 70 años. Entonces, esta es la realidad y yo creo que esta decisión del Paraguay presenta la gran amistad entre ambos países. Usted habló justamente, y me parece interesante hacer un poco de historia, porque a veces somos muy cortoplacistas. Estamos hablando de una capital que usted nos dice que hace 3.000 años es capital del pueblo judío. Sí. Sí, así es del día del rey David. Y como ha dicho su presidente Cartes, alguien que quiere saber por qué la embajada de Paraguay está en Jerusalén, tiene que abrir la Biblia. Realmente es hecho. También yo quiero decir que todos los sedes del gobierno, del parlamento, de la casa del presidente, la casa del primer ministro, todos están en Jerusalén. Entonces es un hecho que es la capital. Cada estado tiene el derecho a elegir su capital y es nuestro capital, punto.
por ejemplo, para la gente que de repente, bueno, no se dedica a la lectura de la historia, de saber de Israel, ¿cómo podemos hacer un breve síntesis? Porque es muy difícil 3.000 años, o sea, hacerlo en una síntesis. Pero ¿por qué tiene que ser, por qué ese también, cuando uno recibe informaciones por el otro lado, que es a otro y que corresponde, explicar un poquitito por qué es tan importante también? Porque uno no puede dejar de hablar de que tomar decisiones de este tipo tiene mucha connotación. No es hablar de Medio Oriente y está muy lejano a nosotros, tiene una connotación tanto política, religiosa, económica, ¿no? Claro. Mire, Jerusalén estaba antes de 1967 bajo el mandato del Jordania. En esta época, judíos no podían entrar a nuestros lugares santos. Sagrados, claro. Sí. Después la guerra del 6 días, nosotros ocupamos liberamos, hay que decir, esta parte de Jerusalén. El templo del David estaba allí y un lugar muy importante y es, es importante y es también sagrado por otras religiones y nosotros respetamos. Árabes y católicos están ahí todos, también. Todos, y respetamos a todos. Y hoy en día todas las religiones tienen acceso a sus lugares santos y con mucho gusto hay muchísimas turistas en Jerusalén. Y así es. Bueno, justamente es una ciudad donde yo no sé si hay más templos musulmanes o judíos, pero creo que hay más católicos inclusive, ¿verdad? Una cuestión impresionante en Jerusalén. Sí, hay de todos, hay de todos. Pero, mire, por cristianos hay más en Betlén y Nazaret. Por los musulmanes, los más sagrados lugares son en Meca y Medina. Estos y también en Jerusalén. Claro. Respetamos a todos. Pero hoy en día en Jerusalén hay el acceso de todo el mundo. ¿Cómo por ejemplo, se puede, porque uno es muy especial, cómo religiones tan diferentes, hasta no compatibles en algún punto, puede sonar la campana, uno puede escuchar de otra religión y coexistir. Yo siempre me impresionó eso, porque si en religión, que es mucho más profundo, porque es una cuestión de fe, de cual la lógica no va, ¿cómo ustedes también en un lugar pudieron coexistir todos juntos? Mire, es impresionante. Ahora, yo nací en Jerusalén, entonces también mi corazón está de ahí. Yo puedo oler el olor del mercado. Cuando alguien pase en este lugar, puede escuchar el voz de los musulmanes y también el ruido del templos cristianos. Porque es la campana, ¿no? Sí. Y todo es en conjunto. Es un lugar maravilloso. Y le invito a todos a visitar. Hay que visitar. Bueno, estamos hablando de un estado como Estado de Israel que tiene apenas 70 años, cumplió 70 años, pero en medio de muchas crisis, obviamente, por un lado están los que defienden esta presencia, pero justamente más adelante vamos a estar hablando de Mengele, uno de los responsables de que justamente existiera tantos males con los judíos. O sea, lo único que falta es que hoy digamos que no existió el genocidio de los judíos, por ejemplo, embajador, y que finalmente encontraban aquí como un Estado. ¿Cómo celebramos hoy 70 años de Israel? Bueno, entonces estamos muy felices y muy orgullosos. Israel es un joven país que ha logrado muchos avances en poco tiempo. Es un país pequeño
sin recursos naturales, que hizo florecer el desierto. Es uno de los líderes mundiales en alta tecnología, en la ciencia, en innovación. También es conocida como Startup Nation, que significa que los más nuevos inventos per cápita en el mundo es en Israel. Es impresionante por este joven país. Y compartimos estos conocimientos con todo el mundo y Israel ayuda a lo que necesitan. En estos días está un equipo del médico en Guatemala para ayudar en su crisis. Antes fueron a México en el terremoto y antes Haití, en África y en toda el parte del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos también haciendo como vínculo con Paraguay específicamente, ¿no? ¿Cómo están las relaciones, tanto culturales como de becas, de compartir ese tema de conocimiento, mucho más allá de lo que uno ve, tanto del voto hace 70 años y hoy el gesto también que se tiene? ¿Cómo ve Israel a Paraguay? Sí. Bueno, las relaciones entre Paraguay e Israel son excelentes y sigue creciendo cada día. También son históricas, como ya he mencionado, que en 1947 Paraguay votó en la ONU a favor de la partición y la creación del Estado de Israel. Pero hoy en día cooperamos en muchas áreas, tales como agricultura, educación, manejo del agua, y tanto innovación y tanto más. También durante los años, más de 3.000 profesionales paraguayos viajaron becados a Israel o participaron aquí en Paraguay en cursos móviles con expertos israelíes. Y este tipo del programa de becas sigue creciendo cada día más. También tenemos proyectos muy interesantes en conjunto. Por ejemplo, tenemos un proyecto de desalinizar el agua en Chaco. Y el objetivo es transformar la zona de Chaco, ¿sí? Transformar en área de producción de alimentos para toda la zona, incluye Brasil y Argentina. Es una visión, es algo grande y me parece que puede cambiar la cara de Paraguay, la cara de Chaco. Habíamos leído no hace mucho que varios frigoríficos paraguayos preparan incluso su sistema de sacrificar al ganado para respetar la costumbre o la cultura kosher. ¿Quiere decir que Israel sigue siendo un importante mercado para la carne paraguaya? Sí, claro. Fue un pedido de parte del Estado de Israel hacer todo ese proceso con las vacas en manera más humana, digamos. Y sí, Paraguay concluyó con este sistema. Y Israel es uno de los más comprador del carne, 25% del carne en Israel es de Paraguay. O sea que uno puede irse a Tel Aviv
Y puede encontrar en una góndola carne paraguaya. Claro. Muy Será de bien. Concepción, no sabemos. ¿Verdad? Bueno, en general puede encontrar un Hay una Medellín carne paraguaya, Está ¿verdad? bien. Bueno, y sí, eso está ahí. Mayab tiene 60 años y usted ya hablaba, ya nos adelantaba de que hay más de 3.000 paraguayos que fueron a capacitarse a Israel y cada año va aumentando eso. Sí, como le dije antes, más de 3.000 profesionales es bastante. Pero este programa sigue creciendo hasta el momento que estamos en la mitad del año. Más de 60 profesionales paraguayos ya viajaron a Israel becados y sigamos. Paraguay como un estado amigo, hermano, tiene preferencia en Israel. Y recibimos más becarios de otros países. Bueno, así es que realmente es un vínculo bastante optimista. Encontramos un crecimiento en todo, ¿verdad, Gloria? O sea, no solamente en el tema de la carne, lo que es la cooperación. Paraguay como país que recibe cooperación, pero también en este caso encontramos que exporta sus productos. ¿Cuáles serían los proyectos a corto o mediano plazo, embajador? Tenemos, por ejemplo, otro proyecto con desarrollar un centro de excelencia agrícola en Zeta Park, en Alto Paraná. El objetivo es apoyar los productores con expertos israelíes para mejorar sus productos con más tecnología, digamos. Tenemos algo nuevo, muy interesante. Es un programa de la Universidad Hebrea en Jerusalén que se llama Yisum. Yisum es una palabra en hebreo que significa solicitud. El objetivo es que la universidad combina el mundo del académico con el mundo de negocios. Los científicos tienen muy brillantes ideas, pero no saben cómo aplicarlos en el mundo real. Y este programa queremos traer a Paraguay, acompañando con expertos israelíes y ojalá muy pronto. Bueno, perfecto. Realmente un mundo fascinante, Gloria. Embajador, creo que es interesante también alentar a las personas a que participen de las becas, ¿verdad? Porque Israel siempre está ofreciendo becas, somos testigos porque siempre estamos difundiendo, invitando a las personas a que participen y es una forma no solamente de visitar, sino que de vivir la experiencia de estar en Israel. Claro. Nosotros siempre decimos que la gente que estuvieron en Israel becados son los mejores embajadores de Israel. Sí. Así es. Bueno, así es que, Gloria, ¿más preguntas para el embajador? No, simplemente eso. Yo creo que después hay temas así mucho más profundos que uno podría decir, inclusive como un país más pequeño inclusive que el nuestro, utilizando la tecnología y cuando hablan del Chaco, sí. y sobre todo que lo más importante cuando te transfieren esos conocimientos, va a ser como todo un programa hablar de eso y pensando en nuestro país de tener un crecimiento y que sea sostenible por sobre todas las cosas, ¿no? Embajador, o sea, ya que estamos hablando de eso, ¿verdad? Justamente, probablemente hace 70 años le hubieran dado cualquier territorio de Israel, pero el hecho de que le hayan ubicado en esa parte del mapa es porque era un territorio en parte reclamado por Israel también, ¿verdad? No solamente un lugar en el mapa para que se establezca como Estado. Mira, nosotros, el pueblo judío, estaba en exilio durante 2000 años y regresamos a nuestra tierra ancestral
y tenemos, gracias a Dios, un Estado independiente y ojalá que siga así. Nosotros todavía luchamos por vivir en paz y ojalá que un día lo conseguimos. Bueno, aunque nos decían unos estudiosos embajadores justamente en Israel de que aprendieron a convivir dentro de ese conflicto también, ¿verdad? Y igual, o sea, es fabuloso lo que fueron logrando, el desarrollo de la tecnología, pese al conflicto existente en el vecindario. ¿El mejor vino de dónde es? El mejor vino de dónde es. Del Golán. Claro, no podés competir con el vino que tomaba Jesús, imposible. No, imposible, ¿verdad? Imposible. O, ¿cómo era el pescado de Pedro? No, imposible. También, ¿verdad? Entonces No, es un poco no se difícil, puede. una combinación perfecta. Sí. Bueno, agradecemos al embajador Sef Harel, embajador de Israel en Paraguay. Entonces, bueno, hablando aquí con nosotros sobre estos 70 años de relaciones entre el Paraguay e Israel. Y ya en instantes vamos a estar hablando sobre otros temas que tienen que ver con este libro, Los Pasos de Mengele en Paraguay. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.